Bienvenidos. Hoy exploraremos la compatibilidad entre Leo y Leo. En este video analizaremos cómo se relacionan estos dos signos en diversas áreas de la vida. Veremos cómo se entienden emocionalmente en una relación amorosa, cómo se manejan en la comunicación y el afecto, y también cómo se complementan en el ámbito sexual. Además, profundizaremos en su dinámica en la familia, la amistad y el trabajo, y cómo interactúan en la vida cotidiana. Comencemos. Leo, un signo de fuego, es conocido por su energía vibrante, su amor por el protagonismo y su gran capacidad de liderazgo. Regido por el Sol, Leo se asocia con la creatividad, la autoexpresión y un fuerte sentido de identidad. Dos Leos juntos tienen una relación llena de dinamismo, pasión y un deseo compartido de brillar. Aunque ambos comparten una fuerte necesidad de ser admirados y valorados, su compatibilidad puede ir más allá de sus similitudes, ya que pueden encontrar un equilibrio entre la competencia y el apoyo mutuo. En este video profundizaremos en cómo se manifiestan estas energías en una relación amorosa. La conexión emocional entre dos Leo puede ser intensa y apasionada. Ambos se sienten profundamente conectados con su necesidad de reconocimiento y afecto, lo que les permite entenderse bien en ese aspecto. Sin embargo, a veces esta conexión puede volverse competitiva. En una relación, dos Leos tienden a valorarse mutuamente, pero también buscan constantemente ser el centro de atención. Imagina una situación en la que ambos están buscando la admiración de su pareja. Mientras uno da un paso al frente, el otro podría sentirse desafiado, ya que ambos desean brillar con luz propia. Sin embargo, si logran equilibrar su necesidad de protagonismo, esta conexión puede ser muy enriquecedora, porque ambos comprenden lo que significa ser el centro de atención. La comunicación entre dos Leos es abierta y expresiva. Ambos son apasionados y tienden a demostrar su amor de manera grandiosa. A Leo le encanta recibir gestos de admiración y cariño, y esto se refleja en la manera en que ambos se expresan en su relación. Es común que los dos se hagan cumplidos, compartan su entusiasmo y busquen maneras de hacer sentir especial al otro. Sin embargo, uno de los posibles desafíos puede ser que, a veces, cada uno espera que el otro lo exprese de una manera similar. Si uno de los Leos no siente que está recibiendo suficiente atención o adulación, podría sentirse herido o desvalorizado. Es importante que ambos recuerden que la forma en que muestran su afecto puede variar y que cada uno tiene sus propios métodos de expresión. La compatibilidad sexual entre dos Leo es intensa y apasionada. Ambos disfrutan de una conexión vibrante y ardiente en el plano íntimo. La energía de Leo en la cama se caracteriza por la confianza y el deseo de satisfacer al otro de una manera juguetona y dominante. Esta conexión puede ser muy satisfactoria, ya que ambos buscan disfrutar de la experiencia y ofrecer placer mutuamente. Sin embargo, un posible conflicto puede surgir si alguno de los dos siente que está siendo opacado o que el otro está buscando más atención. Si ambos disfrutan de la atención en el ámbito sexual, es importante que se enfoquen en crear un ambiente de conexión en el que ambos se sientan igualmente apreciados y deseados. Continuamos explorando la compatibilidad entre Leo y Leo, comenzando con su relación familiar. En el entorno familiar, Leo con Leo puede crear una dinámica vibrante, llena de energía y pasión. Ambos son signos de fuego, lo que implica que comparten una visión entusiasta de la vida. Cuando se trata de los roles familiares, pueden ser padres comprometidos, hijos amorosos y hermanos protectores. Como padres, los dos Leo buscan que su familia sea el centro de atención, pero no necesariamente de manera competitiva. Ambos se dedican a crear un ambiente lleno de amor, diversión y creatividad.
Por ejemplo, imagina una fiesta familiar organizada por un Leo, con decoraciones llamativas y actividades que todos disfruten. El otro Leo se encargará de asegurarse de que todos estén pasándola bien, involucrando a todos en conversaciones animadas y juegos. En cuanto a la estabilidad y apoyo mutuo, la clave está en que ambos comprendan la necesidad de respeto mutuo para no caer en luchas de egos. Pueden ser extremadamente solidarios el uno con el otro, apoyándose mutuamente en las dificultades. Sin embargo, un posible conflicto podría surgir si ambos buscan ser el centro de atención al mismo tiempo, lo que podría crear una competencia poco saludable. Por ejemplo, si ambos intentan asumir roles de liderazgo en la misma situación familiar, podría generar tensiones. Para mantener el equilibrio, ambos deben ser conscientes de su tendencia a querer ser los líderes y aprender a compartir esa responsabilidad de manera equitativa. En situaciones difíciles, como problemas familiares, Leo con Leo se apoyan enormemente, proporcionando consuelo y fortaleza, aunque su manera de hacerlo puede ser dramática. Un conflicto común podría surgir si ambos sienten que no reciben el reconocimiento que merecen, lo que podría generar celos o frustración. Como amigos, Leo con Leo disfrutan de una relación vibrante y llena de diversión. Ambos disfrutan de actividades que les permitan destacar, como asistir a eventos sociales, organizar fiestas y compartir momentos llenos de energía. Se apoyan mutuamente en todas las iniciativas, alentándose a ser la mejor versión de sí mismos. A menudo, los Leo en una amistad se motivan para seguir sus sueños y metas con pasión. La lealtad y confianza entre ellos puede ser muy fuerte, ya que ambos valoran la sinceridad y el compromiso. Un ejemplo claro podría ser cómo se respaldan en proyectos creativos donde ambos se sienten libres de expresar sus ideas, sabiendo que tienen la seguridad de que el otro los apoyará sin juzgar. Sin embargo, un conflicto común podría surgir si uno de ellos siente que el otro está opacando su brillo o no está reconociendo sus logros de manera suficiente. En este caso, es importante que ambos encuentren un equilibrio entre la necesidad de reconocimiento personal y su capacidad de celebrarse mutuamente. En cuanto a las actividades compartidas, los dos disfrutan de la vida social y de experiencias que les permitan brillar. Pueden disfrutar de viajes juntos, asistir a eventos exclusivos o simplemente disfrutar de una noche llena de conversación y diversión. En el entorno laboral, Leo con Leo forma una dupla potente. Ambos son líderes naturales y tienen la capacidad de asumir grandes responsabilidades. A la hora de colaborar en proyectos, pueden aportar un enfoque lleno de creatividad, motivación y entusiasmo. Cada uno se siente impulsado por el deseo de destacarse, pero también tiene una gran capacidad para trabajar en equipo. Por ejemplo, si están organizando un evento o proyecto, uno podría encargarse de las estrategias de comunicación, mientras que el otro podría centrarse en la logística, asegurándose de que cada detalle esté perfectamente ejecutado. En cuanto a la productividad y liderazgo, ambos pueden ser excelentes líderes, pero podrían chocar si ambos intentan ocupar el rol principal al mismo tiempo. Un punto de conflicto podría ser cómo gestionan el estrés laboral. Si uno de ellos se siente abrumado por la carga de trabajo y la competencia, el otro podría sentirse presionado para seguir el ritmo, lo que podría generar tensiones. Es esencial que ambos reconozcan que el éxito de su colaboración depende de la capacidad de respetar los talentos y habilidades del otro. En este sentido, la clave es que ambos Leos se apoyen y se complementen. Mientras que uno de ellos puede encargarse de la visión y la motivación, el otro podría ser el que se enfoque en la ejecución práctica. Juntos pueden crear un entorno laboral extremadamente productivo y dinámico, donde ambos se sientan impulsados a alcanzar el éxito. En proyectos creativos, Leo con Leo pueden formar un equipo vibrante y lleno de energía. Ambos son signos de fuego,
lo que significa que comparten un enfoque entusiasta y una gran necesidad de autoexpresión. Como colaboradores, pueden destacarse por su pasión, liderazgo y una habilidad natural para inspirar a los demás. Cada uno aporta su propio estilo único, pero ambos buscan destacar y ser reconocidos por su creatividad. Por ejemplo, si están trabajando en la creación de una obra de arte o una campaña publicitaria, un Leo podría ser el encargado de proponer ideas innovadoras y espectaculares llenas de energía y brillo. El otro Leo, por su parte, podría asegurarse de que la ejecución de esas ideas tenga un impacto visual fuerte y que todo el proceso esté en sintonía con su visión grandiosa. Ambos, sin duda, desearían que su trabajo sea admirado y apreciado, lo que les motiva a dar lo mejor de sí mismos. Sin embargo, un punto de conflicto puede surgir debido a su fuerte deseo de ser el centro de atención. Ambos pueden querer tomar las riendas del proyecto y tener la última palabra, lo que puede generar tensiones sobre quién tiene la idea más brillante o quién se lleva el crédito. En estos casos, es importante que ambos reconozcan la necesidad de colaboración y aprendizaje mutuo, valorando la visión creativa del otro. Para que el proyecto sea exitoso, ambos Leos deben aprender a balancear sus egos y a trabajar juntos para maximizar el potencial creativo. Si ambos se permiten brillar, pero también se apoyan en el proceso creativo del otro, pueden crear algo verdaderamente excepcional. Ahora que hemos examinado cómo Leo con Leo se relacionan en el contexto de proyectos creativos, pasemos a ver cómo gestionan la resolución de conflictos. En cuanto a la resolución de conflictos, Leo con Leo se enfrenta a un enfoque que puede ser intenso. Ambos son signos de fuego, conocidos por su pasión, lo que significa que cuando surgen desacuerdos, no dudan en expresarlos con fuerza. No tienen miedo de defender sus puntos de vista, y si se sienten atacados o desafiados, pueden volverse bastante protectores de su imagen o de sus ideas. Cuando un desacuerdo surge, ambos Leos tienden a enfrentarlo de manera directa, buscando ganar la discusión de manera inmediata. Puede que no sean propensos a la sumisión o a ceder fácilmente, ya que ambos valoran su independencia y su capacidad de liderazgo. Por ejemplo, si hay una diferencia de opinión sobre cómo llevar a cabo un proyecto, ambos querrán imponer su visión y es posible que no estén dispuestos a comprometerse fácilmente. Un punto de conflicto podría ser la falta de flexibilidad. Si uno de ellos siente que no está recibiendo el reconocimiento que merece, puede reaccionar con una actitud defensiva o incluso desafiante. Esto puede generar un ambiente competitivo más que colaborativo. Por ejemplo, si un Leo tiene una idea para una dirección creativa y el otro Leo no está de acuerdo, ambos podrían defender sus propuestas de manera obstinada, lo que podría crear fricciones. Para resolver los desacuerdos de manera efectiva, Leo con Leo deben aprender a ceder, al menos parcialmente, y comprender que la resolución de conflictos no siempre implica ganar. La clave es aprender a equilibrar sus deseos de reconocimiento y autonomía con la necesidad de cooperación. Un enfoque productivo sería establecer una forma de comprometerse en la que ambos tengan la oportunidad de expresar su creatividad y ser valorados por sus aportaciones. Al entender que cada uno tiene un papel importante en el proceso, pueden resolver sus diferencias con una mayor armonía y de forma constructiva. Al final, Leo con Leo puede ser una relación tanto poderosa como desafiante, pero con un enfoque equilibrado y respetuoso pueden transformar cualquier desacuerdo en una oportunidad para crecer juntos. Cuando se trata de viajes o aventuras, dos Leos pueden ser una combinación emocionante y dinámica. Ambos comparten una naturaleza extrovertida y una pasión por la vida, lo que hace que estén siempre dispuestos a explorar nuevos horizontes. Leo, como signo de fuego, disfruta de la emoción, el lujo y las experiencias únicas, por lo que es probable que ambos disfruten de destinos vibrantes y llenos de actividad.
pueden estar interesados en explorar lugares populares, ricos en cultura y diversión, donde puedan disfrutar del glamour, el entretenimiento y la emoción. En cuanto a la flexibilidad y la planificación, la naturaleza entusiasta de Leo puede hacer que ambos se decidan rápidamente por un destino sin mucha anticipación. Sin embargo, debido a su deseo de tener todo bajo control, pueden llegar a un desacuerdo si uno de ellos planea más estrictamente mientras el otro prefiere improvisar. Un ejemplo de esto podría ser que uno de los dos Leo quiera planificar un itinerario con actividades emocionantes y lujosas, mientras que el otro prefiera explorar a su ritmo, buscando nuevas oportunidades que puedan surgir en el camino. Para encontrar equilibrio, ambos deben aprender a ceder un poco. Leo puede aprovechar la ocasión para aprender a disfrutar de la flexibilidad y la sorpresa que a veces vienen con los viajes sin tanta planificación, mientras que el otro puede encontrar satisfacción al planificar y asegurarse de que la experiencia sea a la altura de sus expectativas de lujo y confort. En este sentido, la combinación de ambos puede resultar en viajes estimulantes y llenos de experiencias, siempre y cuando se ajusten mutuamente a sus diferentes enfoques. En el terreno económico, dos Leos pueden encontrar una dinámica similar a la de cualquier otra relación de pareja o amistad, ya que ambos tienden a compartir una visión centrada en el disfrute de la vida y el deseo de una vida lujosa. En cuanto a las finanzas, ambos pueden ser generosos y dispuestos a gastar en cosas que mejoren su calidad de vida, pero también pueden tener enfoques diferentes sobre cómo lograr la estabilidad financiera. Leo es un signo que gusta de lucir y disfrutar de la vida, por lo que podrían tener actitudes más arriesgadas y menos cautelosas con respecto al dinero. Uno de los Leos podría ser más inclinado a gastar en experiencias, ropa de marca o eventos de alto nivel, mientras que el otro podría preferir una inversión más práctica o en bienes que ayuden a mejorar su imagen o estilo de vida. En la amistad es probable que ambos se apoyen mutuamente, pero siempre dentro de un marco de orgullo. Leo es un signo orgulloso y puede ser reacio a pedir o a prestar dinero si siente que su independencia está en juego. Sin embargo, el gesto de ayudar financieramente será siempre parte de su generosidad, aunque probablemente sea condicionado a no sentir que su orgullo está en peligro. Como socios financieros en el trabajo, la colaboración entre dos Leos puede ser exitosa si ambos comparten la visión de alcanzar el éxito mediante el esfuerzo y la creatividad. Sin embargo, también pueden surgir tensiones si ambos desean tener el control total de las decisiones económicas. Un ejemplo de conflicto puede ser que ambos quieran manejar el dinero de la misma manera, sin ceder en sus métodos, lo que puede generar enfrentamientos por quién toma las decisiones financieras. Para equilibrar estas diferencias, es crucial que ambos reconozcan la importancia de la cooperación y el respeto mutuo en lo económico. Deben aprender a confiar el uno en el otro, compartiendo responsabilidades y buscando oportunidades de inversión que les permitan mantener el equilibrio entre el disfrute y la estabilidad financiera. Juntos pueden crear una base sólida para el éxito económico sin perder el impulso de su deseo de gozar de la vida. La relación entre dos Leos es una mezcla vibrante de pasión, energía y creatividad. Ambos comparten un deseo de destacar, ser admirados y vivir la vida con entusiasmo, lo que puede generar una conexión profunda basada en la admiración mutua y el amor por la vida. Sin embargo, también pueden surgir desafíos, especialmente en cuanto al control, el orgullo y la necesidad de ser el centro de atención. Estos desafíos, aunque potencialmente conflictivos, también pueden ser una fuente de crecimiento si se manejan con comprensión y respeto. En una relación de pareja, amistad o trabajo, la clave estará en encontrar un equilibrio entre la independencia y la cooperación, permitiendo que ambos puedan brillar sin eclipsarse mutuamente. Ambos Leos deben sentirse libres para expresar sus pensamientos y deseos,
pero siempre con un enfoque en la empatía y el respeto. La comunicación honesta es esencial para resolver cualquier conflicto de ego que pueda surgir. Si bien ambos tienen una fuerte necesidad de dominar, aprender a compartir el liderazgo puede fortalecer la relación. El respeto por las ideas y enfoques del otro fomentará una colaboración efectiva. Si bien ambos disfrutan de la vida lujosa, es importante que encuentren un equilibrio entre disfrutar el presente y planificar para el futuro, tanto en lo personal como en lo económico. La competencia sana puede ser útil, pero es esencial que ambos leos se apoyen y celebren el éxito del otro. El reconocimiento mutuo fortalecerá el vínculo y fomentará un ambiente de crecimiento personal y conjunto. Dos leos pueden tener una relación fuerte y exitosa si logran equilibrar su deseo de brillar con su capacidad para trabajar juntos y apoyarse mutuamente. Aprovechando sus fortalezas y aprendiendo a manejar sus diferencias, pueden crear una relación llena de amor, respeto y crecimiento mutuo.